Queridos amigos, en sintonía de Radio Madre de Dios, queremos invitarlos a compartir un momento de encuentro, de entrevista con un amigo de la parroquia de San José de la Mariquina, con un misionero que nos está acompañando en este momento. ¿Cómo está, querido hermano Joaquín? Muy buenos días. Buenos días para usted y para todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en la sintonía radial. Hermano Joaquín, bueno, ustedes escuchan todos los oyentes esa tonada particular que tiene. El hermano viene desde Cuba. Le damos la bienvenida a la Radio Madre de Dios y le pedimos que él se presente para que puedan conocer todos los hermanos esta visita que ha llegado a nuestra comunidad, a nuestro entorno parroquial. Muchas gracias a usted por su palabra y soy de la iglesia cubana, como usted dijo anteriormente. Mi nombre es Joaquín Machado Pérez, de la Arquidiócesis de La Habana. Soy de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Guanabacoa, ciudad de La Habana. Le doy gracias a Dios por estar aquí como misionero y también especialmente al Padre Raimundo que colaboró para que yo estuviera aquí. Y le doy las gracias también a todas las personas que he conocido aquí, a la comunidad que me han acogido muy bien y le doy las gracias grandemente. ¿Hace cuánto tiempo que está en San José de la Mariquina, don Joaquín, hermano Joaquín? Bueno, yo viajé para aquí, para Chile, desde el día 16 de diciembre. Desde el 16 de diciembre. ¿Ha viajado a otros lugares del mundo también a misionar o es la primera vez que sale de Cuba para la misión? No, es la primera vez que salgo de Cuba. Entonces le damos la bienvenida a la tierra chilena. Bueno, muchas gracias. Y agradecerle este servicio porque está misionando, está compartiendo el testimonio de lo que es vivir el Evangelio y vivirlo en una situación complicada. Cuéntenos un poquito, hermano Joaquín, cómo es vivir la fe en su nación, en Cuba, cómo es esa experiencia y este anhelo de seguir contagiando la alegría del Evangelio. Bueno, le puedo compartir que en Cuba se vive una fe muy bonita, porque es una fe que nos da la oportunidad de dar testimonio en Cristo. Todos sabemos que del cambio político que hubo en 1959 en Cuba y llegó un gobierno marxista comunista y de hecho la religión fue prohibida, el catolicismo era la religión oficial porque más de un 85% del pueblo cubano era católico. Tristemente, con las medidas que implementó el nuevo gobierno comunista, incluso llegó a prohibirse en el año 1969, la Navidad. Realmente la iglesia se limitó a dentro de los templos. Se hizo más como una cultura de resistencia y siempre voy a valorar, siempre lo doy en mi testimonio a las mujeres cubanas, porque gracias a las mujeres cubanas hoy la iglesia germina, se mantuvo abierta. Esas viejitas que tienen 80, 90 años fueron las pocas que se quedaron dentro de los templos y mantuvieron los templos abiertos, y gracias a eso y a muchos sacerdotes que fueron expulsados y no quisieron irse del país, hoy la iglesia cubana crece cada día. Eso ha sido una bendición para Cuba realmente. Y por supuesto a la patrona de nuestro país, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que también estuvo presente en los templos. A esta situación difícil para vivir la fe ha hecho que también se refuerce, que sean personas con un corazón más ardiente, porque ese conocimiento de Cristo en el momento de las crisis es el que también fortalece la fe de los pueblos. Hermano Joaquín, ¿usted conoció la fe por medio de su familia o cómo fue que se acercó a la iglesia? A ver, mi familia realmente por las dos partes, materna y paterna, eran muy creyentes, pero tuve la influencia directamente de la familia paterna. Realmente siempre doy también mi testimonio, que le debo mucho a mis abuelos en lo que es mi valor y principio cristiano, y ahí yo conocí la fe desde niño. Fui criado en allá en Cuba se dice hacienda, finca, cuando se vive un pedazo de tierra. Uh-huh. No sé, aquí en Chile, aparte, muy lejos de la ciudad, muy lejos. Ya la religión, cuando yo nací, estaba prohibida. Uh-huh. Y realmente los bautizos estaban prohibidos. Y realmente somos 9 hermanos. Nos criamos con
nuestros padres y nuestros abuelos paternos. Y realmente los abuelos jugaron un papel muy importante porque ahí en la finca aislado nos enseñaron la fe. Yo de hecho tenía 12, 13, 14 años y yo me arrodillaba a pedirle a Dios sin tener ningún sacramento. O sea, lamentablemente no pudo recibir el bautismo siendo niño. No. La catequesis, como nosotros lo vivimos acá como algo normal, tradicional, asistir a la catequesis parroquial tampoco se podía. Y fueron los abuelos los encargados de catequizar a estos... ¿cuánto me dijo? ¿9 hermanos? 9 hermanos. 9 hermanos. Sí. 9 hermanos. Ya cuando en mi adolescencia, 17 años, yo... en Cuba existe otra ley, para que lo sepan, que todos los jóvenes tenemos que ir al servicio militar. Yo realmente no quise pasar al servicio militar. Y realmente, de hecho, estuve 22 días en un calabozo porque yo me debía pasar al servicio militar porque cuando yo tenía 12 o 13 o 14 años, le digo, sí, más o menos la edad, yo hice una promesa de no coger armas en las manos, de siempre perdonar y de no casarme, cosa que hasta hoy he cumplido. O sea, usted en esa vida que pudo tener de cercanía con la fe por esta catequesis familiar que fue recibiendo, también pudo hacer unos votos personales con el Señor. Sí. ¿Cuándo tuvo la posibilidad entonces de recibir el bautismo, hermano Joaquín? Bueno, estando todavía en el monte, en el campo, yo empecé a ir a una iglesia a 30 kilómetros en bicicleta. Las misas eran a las 8 de la noche, prácticamente escondido. Ya después yo me mudo para la casa de mi abuelo, que ya vivía en una localidad del pueblo, y ahí empecé a ir a escondida a una iglesia a 20 kilómetros. ¿Esas iglesias estaban, se podría decir que funcionaban de manera clandestina? ¿Podían celebrar la misa de los domingos? ¿Cómo era el movimiento? A ver, las iglesias estaban limitadas, pero sí se podían celebrar ya las misas. Ajá. Sí. ¿Misa dominical solamente, hermano Joaquín? La misa dominical y intermedia también. Ah, también, perfecto. Y entonces ya yo decido incorporarme a la iglesia donde yo residía y no ir a más ninguna iglesia, y ya empiezo a ir los domingos 11 de la mañana y los jueves a las 3 de la tarde, y ahí fue donde ya empecé ya a recibir los sacramentos. Y bueno, le debo a la iglesia San José de Cascojo mi formación, y el padre Pacheco, que hoy en día es el vicario de la arquidiócesis de Camagüey. ¿A qué edad pudo recibir el bautismo, hermano Joaquín? El bautismo yo lo recibí como a los 21 años. A los 21 años. Así como tuvo que ir perseverando en la fe, el Señor lo iba atrayendo, lo iba animando a perseverar en la fe. De hecho, nunca se me olvida el día de bautismo, que fue el 1 de septiembre del año 1993. Y la confirmación fue el 9 de diciembre del año 1994. Qué lindo, hermano Joaquín, poder vivir así la fe bien conscientemente y, como decíamos, en circunstancias de pruebas, de dificultad. Luego de eso, de que usted recibe los sacramentos, usted me dice que queda incorporado a la comunidad de la iglesia en la cual estaba participando, a la comunidad parroquial. ¿En qué labores ha sido en la misión inmediatamente, en catequesis, o de qué manera ha estado colaborando con las comunidades parroquiales? Bueno, ahí en Camagüey, donde me inicié en la parroquia San José, ahí tuve ya como edad adulto, la catequesis fue realmente como 4 años para recibir los sacramentos. Y realmente fue una bendición para mí porque profundicé mucho. Ya yo tenía una fe, pero no tenía conocimiento. Y para mí recibir la catequesis y las enseñanzas personales de unos buenos catequistas, de Marian, que es mi madrina, y de varios sacerdotes, para mí fue muy importante eso. Y también fue muy importante ver la realidad en ese momento, porque de hecho en 1986 la iglesia elaboró un plan pastoral que se llama el Encuentro Nacional Eclesial, que es donde le da más participación a los laicos y donde nos llama a salir ya a evangelizar a las calles, claro, con temor, pero bueno, nos motiva eso. Yo en el año 93 fui bautizado, pero ya en el año 1993 fue la primera pastoral que tiraron los obispos cubanos que conocía. Se llama El amor todo lo espera. Si quieren, muchas personas lo pueden buscar en Google, que aparece la carta.
Esa carta fue censurada y los templos otra vez fueron invadidos por militantes del partido, por militares, porque el Estado no quería que se leyera el documento. Y gracias a Dios que se pudo leer en más de 2000 templos, entre casas, capillas y parroquias. Y me recuerdo saber que nos llenaron el templo de personas de militares y militantes del partido. Pero bueno, gracias a Dios que se pudo leer. Así que usted ha sido testigo ahí de esta persecución que ha estado sufriendo la iglesia. Hoy en día, ¿cómo se vive la fe allá? ¿Está la posibilidad de misionar, de compartir abiertamente el evangelio, de vivir procesiones? ¿Cómo se vive esto, hermano Joaquín? Bueno, voy a introducirte un poquito antes. Ya en la década del 90, el Vaticano y la iglesia cubana empiezan unas conversaciones y diálogo con el gobierno cubano. Gracias a la visita de Juan Pablo II, que comenzó el 21 de enero de 1998, se logró cierta apertura. La iglesia logró más espacio. Se logró volver a la Navidad, que se había prohibido en el 1969, y también el Viernes Santo, que se dieran feriados. Y entonces fue un logro, gracias a, siempre he dicho eso, que la visita de Juan Pablo II y la gestión que él hizo personalmente y el nuncio en esa época fueron muy especiales para Cuba, porque se logró espacio para la iglesia. Ya después del año 2000 yo viajo para la capital y es donde ya me entrego a la comunidad nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Dolores de Guanabacoa, y ahí ya yo asumo diferentes pastorales como catequista, acólito, siempre he sido, y la pastoral de los presos y de los enfermos. Y ahí empieza una labor pastoral muy intensa y doy gracias a Dios por eso, porque me dio la oportunidad de la cercanía al pueblo, me dio la oportunidad de ver el dolor de las personas enfermas, del don de la escucha, y también de acompañar a los familiares de los presos. Para mí eso fue una bendición. ¿Este servicio que usted realiza lo hace desde la pastoral diocesana o desde algún movimiento? Lo hago realmente de la pastoral diocesana. Perfecto. Entonces, desde aproximadamente el año 2000 me dice que toma este servicio que realiza en las distintas comunidades. ¿Esto lo hace de manera permanente? ¿Es algo que se va intercalando con otros hermanos de su comunidad parroquial? 24/7, ¿cómo es el trabajo que realiza de la misión? Cuéntenos un poquito, por favor. Yo realmente me dediqué a tiempo completo. Después del año 2000 yo también intercambio el tiempo que tenía, los reajusto para también adquirir conocimiento. Para mí es importante el conocimiento de la fe, y entonces estuve estudiando bioética, filosofía, humanidad y teología. Pero ya a partir del del 2010 sí me incorporo plenamente a las pastorales a tiempo completo. Perfecto. Entonces ha tenido la posibilidad dentro de estos años de recibir formación igualmente. Sí. Ya que tiene ese deseo de compartir el evangelio, lo hace también desde recibir la formación para poder entregarlo, por supuesto, de mejor manera. Usted nos decía que parte fuerte de la misión es acompañar a los enfermos, pero también a los presos. Cuéntanos un poquito cómo es esto de las visitas a los enfermos, cómo es que se organiza en su comunidad, o de las visitas a los presos, ¿cómo es esto? A ver, la pastoral de los enfermos se lleva, realmente es difícil, porque todos sabemos que en Cuba hay escasez de medicamentos, mucha escasez de recursos, y entonces realmente las personas, aparte del mensaje espiritual, hay que ayudarlos materialmente. Y entonces la iglesia, gracias a gestiones que se hacen en el exterior con iglesias hermanas y donativos de muchas personas de buena voluntad, se logra también llevar el medicamento, aparte del mensaje del evangelio, y creo que es una labor muy bonita, porque se hace presente la iglesia con el testimonio de la fe, pero también con la obra, en el sentido de ayudar a esas personas, a veces que no tienen medicamentos. Yo, de hecho, en una ocasión fui caminando con un sacerdote 7 kilómetros para poder llegar a un lugar, porque no tenía acceso a los vehículos, ese lugar. Y cuando llegamos, me impresionó mucho que las personas nos vieron como si fuéramos dioses nosotros, como un alivio,
porque ellos sabían que lo íbamos a ayudar. Entonces eso me impresionó mucho, como una esperanza que ellos vieron en la iglesia. Eso me motivó mucho. Entonces, en cuanto a los presos, es una pastoral muy difícil. Esa pastoral, la pastoral penitenciaria está instituida a nivel mundial en la Iglesia Católica, pero en Cuba es muy difícil porque el Estado lo ve como una posición política, como que la Iglesia se mete en las cosas del gobierno, y eso no le gusta. Por ejemplo, en lo que es el acompañamiento a los presos políticos que hay en Cuba, a los familiares y a los presos comunes, nosotros hacemos una labor bastante buena, porque nosotros, aparte de evangelizar a esas personas, a la familia, realmente no vemos casi a los presos, porque solamente permiten ocasionalmente a algún sacerdote visitar a las prisiones, y entonces nosotros, los laicos comprometidos con la pastoral, lo que hacemos es acompañar a la familia, hacer actividades a la familia y llevar a esa familia a actividades, incluso esposas, madres, hijos, hermanos, todo. Y también, por ejemplo, yo he participado el día de Navidad repartiéndole cosas para que le lleven a las prisiones. También hemos sufrido la intimidación del Estado, porque nos ve como que no es un servicio pastoral, sino que es un servicio político, que no es así. Realmente es pastoral desde la misión de la iglesia, y acompañar, como dice Jesús, al prójimo con el amor. O sea, van desvalorizando lo que es la asistencia espiritual, que es lo que quieren brindar. Y con esa desconfianza de lo que vayan a realizar, es que lo tienen tan restringido también. Pero me gusta mucho esto que usted nos comenta, hermano Joaquín, de que abordaron el problema buscando soluciones también muy bonitas por la providencia de Dios, ¿no? Esto de que, a ver, no se puede visitar a los presos, pero se puede visitar a las familias de los presos. No se le puede entregar materialmente también lo que necesitan, pero la familia y los presos pueden hacerlo llegar, y sobre todo darles consuelo también, porque lo duro que es estar sabiendo que muchas veces son personas que están presas por injusticias, porque hablábamos justamente de esta persecución, por ese dolor que se vive también, pero desde la fe, desde la esperanza, desde el consuelo que da el Señor, desde esta misericordia que permite que haya un pueblo que se va uniendo también a través de la fe. Sí, eso es importante. De hecho, en estallidos sociales que ha habido en mi país, las personas buscan refugio también en la iglesia. De hecho, el pueblo se ha subido por fuera de las iglesias, ha tocado las campanas. A ver, la realidad de la iglesia cubana es esa, debido a que fue limitada en su espacio social. El cristianismo se convirtió en un culto de existencia, más que una cultura. Y el pueblo venera mucho a la iglesia. Realmente yo me quedo asombrado como el pueblo venera a los sacerdotes, a los laicos como comprometidos, porque lo ven como una misión de Dios, donde se proclama la verdad y el bien. Siempre he dicho que la iglesia no es un partido político, ni es una ONG tampoco, sino que la misión de la iglesia es salvar almas y llevar el evangelio al pueblo, y la verdad, por supuesto, y la justicia. Una verdadera esperanza, una luz de esperanza que va irradiando desde la iglesia. Y muy lindo, le agradezco, hermano Joaquín, este testimonio de que nos cuente cómo el pueblo también lo percibe y lo va notando. Muchas veces en los pueblos, cuando uno está tan acomodado, se distrae con las cosas del mundo y se pierde de ver el tesoro que es tener los templos abiertos, las iglesias disponibles, los sacerdotes esperando que los fieles se acerquen para recibir los sacramentos, y uno se pierde y se va adormeciendo, por así decirlo. Y este testimonio tan bonito que usted nos cuenta, hermano Joaquín, de cómo en la dificultad la gente ve que hay una luz de esperanza, que hay una iglesia que está ahí atenta al servicio disponible, primero, como usted bien dijo, por la salvación de las almas, y también por toda la asistencia que requieran los hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, hermano Joaquín, y continuamos escuchando entonces su testimonio de esta misión que nos trae a las tierras de Chile. Lleva el río donde calma el alma, susurros verdes en la madrugada. Mi copa llena, mi sombra calla. El buen pastor, su voz me guía. En valles oscuros, su luz me cuida. El buen pastor,
mi senda clara, mi refugio siempre, mi fe no falla. Aunque la noche se vista de miedo, su vara firme me guarda en su seno. Manos que abrazan, consuelo eterno. Nada me falta, lo tengo todo. Donde él camina, yo sigo en modo. El buen pastor, su voz me guía. En valles oscuros, su luz me cuida. El buen pastor, mi senda clara, mi refugio siempre, mi fe no falla. Aunque la noche se vista de miedo, su vara firme me guarda en su seno. Manos que abrazan, consuelo eterno. Nada me falta, lo tengo todo. Donde él camina, yo sigo el modo. El buen pastor, su voz me guía. En valles oscuros, su luz me cuida. El buen pastor, mi senda clara, mi refugio siempre, mi fe no falla. Aceite en mi frente, mi casa espera. Bondad y gracia son mi bandera. Un hogar eterno, su mesa entera. Continuamos con la entrevista al hermano Joaquín, que nos acompaña en la sintonía de Radio Madre de Dios, hermano misionero que ha venido desde Cuba. Continuamos entonces conversando, hermano Joaquín, para que nos cuente un poquito más de esta experiencia que está viviendo, que le ha regalado el Señor, de poder misionar en tierras chilenas. ¿Cómo es esta perspectiva entre cómo vive la iglesia acá la fe, por lo menos acá en el pueblo de San José de la Mariquina, donde ha llegado, y Cuba, en La Habana, donde usted ha estado viviendo? Bueno, sí, en Cuba, como le dije anteriormente, la iglesia hace una pastoral social muy fuerte con los enfermos, con los presos y en general con todas las personas que necesitan, que se acercan a la iglesia. Y eso me ha nutrido a mí de esa espiritualidad de ser misionero. Me siento llamado por el Señor y por supuesto siempre digo que acompañado por María voy seguro a los pies de Jesús. Para mí eso es importante. Entonces, bueno, gracias a Dios que pude viajar aquí a Chile. Y aquí, claro, la situación de la realidad de la iglesia chilena es muy diferente a la cubana. Ustedes tienen una libertad religiosa, que Dios se la bendiga. Y las personas no temen. Y creo que cuando una sociedad no tiene temor a la fe es una bendición. Y entonces, bueno, me he encontrado en una iglesia que necesita más que ayuda material, ayuda espiritual. En el sentido que algunas comunidades, por ejemplo, necesitan que más celebraciones. Y es la experiencia que he tenido, por ejemplo, en la Mariquina. Ayer, dos días llevamos misionando. Y hemos visto cómo las personas ayer acudieron a la iglesia. Para mí fue una sorpresa que fueran bastantes personas a la iglesia, incluso 20 personas para recibir el sacramento. Y llevamos 2 días misionando nada más. Y entonces, bueno, para eso, para mí ha sido un premio a la fe, porque veo que la misión germina en buenos frutos. Y bueno, creo que la iglesia chilena tiene esa riqueza de la libertad y que tiene muchos templos y buenos sacerdotes. Y bueno, le doy gracias a Dios por estar presente aquí en la pastoral de la misión. ¿Ha tenido entonces esa posibilidad de ir acompañando a algunas comunidades rurales para comenzar con esta misión también, hermano Joaquín? ¿Va a continuar esta misión en Estación Mariquina por más días o finalizaba el día de ayer? No, vamos a continuar hasta la semana que viene. Después pensamos empezar en Mehuín. Perfecto. Pero vamos a mantener, aunque sea 2 días, allá las personas, porque queremos
continuar la misión ahí en Mariquina y preparar a las personas de los sacramentos. Estamos coordinando todo eso. Entonces esperemos a ver que todo se logre. Qué bueno, entonces aprovechando también con mucha alegría el verano acá en la parroquia de San José de la Mariquina para que haya misiones activas, ir acompañando a distintas localidades. Entonces se está viviendo en estos días en Estación Mariquina esta misión, el hermano Joaquín. ¿Y cuántos misioneros más lo están acompañando en este momento, hermano? Bueno, 2 más. 2 misioneros más. Sí, ahí en Mariquina esperamos que en Mewin se sumen otras personas. Perfecto, entonces también que se prepara la localidad de Mewin Centro, que va a estar recibiendo a los misioneros que van a continuar con este servicio que están realizando de comunicar la palabra del Señor. Hermano Joaquín, ¿tienen fecha para comenzar en Mewin? Queremos empezar el viernes, vamos a ir a coordinar, ya será después del lunes. Bien, sí. ¿Y ha podido estar también presente en algunas celebraciones, como fueron, por ejemplo, la de San Sebastián, que se vive muy firme la fe acá en lo que es el sur de Chile? En comparación con estas celebraciones, bueno, ¿cómo lo ha vivido usted y qué nos puede decir de lo que son las procesiones y estas celebraciones culturales también en Cuba? A ver, en Cuba las procesiones son muy participativas. Realmente, por eso le digo que la fe no se mata de un pueblo. Porque de hecho en las procesiones en Cuba, cuando se autodicen, participan miles de personas. Estoy hablando de miles, y eso ha sido un logro de Dios, porque realmente el pueblo acude. Es una fe escondida. De hecho, le puedo contar que en el 2013 se sacó la réplica por segunda vez en la historia de Cuba de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y pueblos, ciudades, localidades, duró casi un año el recogido. Y realmente hasta la misma iglesia se asombró, porque nos dimos cuenta que había una fe escondida. Uh-huh. Hubo que ajustar las pastorales y todo, porque miles de personas, le estoy hablando miles y miles de personas, participaban en las misas en estadios, en lugares públicos. Y entonces las procesiones en Cuba se hacen y participan muchas personas. Y entonces las de aquí me di cuenta también que tiene una bendición, porque tienen también mezcla de la devoción popular. Me di cuenta, y eso también enriquece a nuestra fe cristiana. La cultura, los pueblos no se matan, sino que la iglesia las asume, evangeliza y también la nutre de los valores cristianos. Y creo que eso lo vi en la procesión del día de San Sebastián, y para mí fue muy, muy bonito, porque fue una experiencia nueva que vi en ese lugar. Qué bueno, hermano Joaquín, que ya pueda estar viviendo entonces también esta invitación a participar de estas celebraciones de la región de Los Ríos. ¿Cómo lo han acogido acá en Chile, hermano? ¿Cómo se ha sentido recibido por la comunidad católica, por la localidad? ¿Ha podido recorrer también otros lugares más, además de Estación Mariquina, de estas celebraciones? Bueno, doy gracias a Dios también. Los sacerdotes me han acogido bien, y las personas también de la comunidad. Realmente le he contado a mi familia, amistades de la iglesia en Cuba, que los chilenos, por lo menos aquí donde yo estoy, donde me he movido, son muy atentos y tienen mucha bondad. Y realmente en las localidades de campo me he quedado bastante asombrado. Algo que me ha llamado la atención es que tienen buena cultura. Buena cultura en el sentido que hemos hablado de Cuba y conocen a Cuba. No es así en los campos de Cuba. En los campos de Cuba no tienen internet, muchos lugares no tienen electricidad, y las personas no tienen conocimiento. Y me he dado cuenta, me ha llamado la atención, lo he comentado aquí con varias personas, que en lugares muy apartados de aquí de San José, he hablado de Cuba y las personas me hablan normal, tienen el conocimiento normal. Y entonces, bueno, eso también me ha llamado la atención, y también la bondad. Son personas muy cariñosas y muy elocuentes para hablar, se expresan muy bien y con cercanía, y eso me ha llamado mucho la atención. Así que le han dado una buena acogida, sí, acá en Chile. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es la expectativa un poco que tiene de esta misión que continúa en estas tierras? ¿Tiene programado algunas actividades, más o menos? Además de esto de que nos contaba de continuar en Estación Mariquina, Mewin, ¿hay alguna otra expectativa más o menos de esta misión que ha venido a realizar a Chile?
Bueno, dicen que el Espíritu Santo siempre nos va guiando a buscar la verdad y su voluntad. Entonces, bueno, estoy aquí hasta que el tiempo que Dios me permita y que, bueno, que la iglesia también me permita y que yo pueda realizar mi labor, porque realmente vine a eso, mi labor como misionero, eso me gusta, visitar al enfermo, evangelizar a las personas y relacionarme con una pastoral social. Fue lo que me enseñó la iglesia cubana y bueno, hasta que Dios quiera estaré aquí en Chile. Muchísimas gracias por venir a la Radio Madre de Dios, por acompañarnos contándonos su testimonio de vida, también de esta misión que realiza. No sé si quiere dedicarle algunas palabras a la comunidad, alguna invitación. Bueno, quiero darle las gracias a la comunidad porque realmente fui acogido aquí, principalmente en la parroquia de San José, las personas muy agradables, muy bondadosas, y le doy las gracias a todas esas personas y por supuesto al padre Germundo, al padre Héctor, al padre Daniel, y también, bueno, les invito a la comunidad de La Mariquina, de Meguín, a que se sumen a esta misión. Creo que es obra de Dios. Si estamos ahí es porque Dios nos ha puesto ahí. Entonces que todo el mundo colabore y participando en la iglesia. Creo que todos bautizados estamos llamados a ser evangelizadores y discípulos. Entonces la invitación que le hago a esas comunidades es eso, participar y formar la comunión en Cristo entre todos. Algo que me acordaba, hermano Joaquín, usted participa de la misión Puerta a Puerta, pero también a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Aprovechando el internet, si así lo permite, las redes sociales. Sí, gracias a Dios, hace unos años para acá, no hace mucho, en Cuba ya tuvimos internet, claro, estamos limitados, de hecho hemos sido citados, tanto sacerdotes como laicos, por solamente si escribimos alguna o compartimos, para que tengan una idea, de que una madre exige libertad para un preso político, o decimos que hay una comunidad que no tiene agua hace 10 días, ya eso lo ven como una desobediencia al poder político, y hemos sido citados sacerdotes laicos y nos amenazan, nos hacen carta de advertencia, y entonces, pero las redes sociales han sido una bendición porque logramos en las redes sociales llegar al pueblo y nos sentimos en ese espacio más libre, no tan limitado, y entonces ahí compartimos. Para Cuba ha sido una bendición el internet, para la iglesia, porque llegamos en la evangelización, tenemos muchos grupos de oración de miles de personas y las comunidades tienen sus páginas, los laicos, y entonces ha sido una gran bendición el internet. Muchas gracias, hermano Joaquín, entonces nuevamente por acompañarnos, por este testimonio, y esperamos entonces encontrarnos nuevamente para continuar con los programas en Radio Madre de Dios, que nos siga brindando su conocimiento sobre la misión, su experiencia. Y si le parece, hermano, entonces démosle gracias a María por esta oportunidad que hemos tenido de encontrarnos. Digámosle a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Joaquín, que tenga una muy bendecida jornada. Muchas bendiciones y gracias a usted.